Gloria a Dios. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias. Alabamos tu nombre, Señor. Queremos agradecerte y ponernos en tus manos, suplicar tu bendición, tu permiso. Señor, que tu presencia santa nos dirija a todos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Gracias a Dios. Que Dios nos bendiga a todos. Bueno, el tema de hoy es los efectos de la incredulidad. Todos sabemos que la fe es muy hermosa, ¿verdad? El Señor nos habla de fe y en muchas ocasiones el Señor, hablando con sus discípulos, pues les hablaba y les decía que era necesario, ¿verdad? Tener fe. Santiago nos dice que el que se acerca a Dios es necesario que crea que existe, ¿verdad? Cuando ustedes leen ahí, es necesario que crea que le hay. Lo que quiere decir es que crea que Dios existe, ¿verdad? Que Dios existe y que es galardonador, dice, de los que le buscan. Gracias a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor nos invita siempre a creer en Él, a buscarle, ¿verdad? Porque cuando oramos, cuando cantamos, cuando leemos su palabra, siempre le pedimos a Dios que nos ayude, que hable a nuestro corazón, ¿verdad? Porque creemos que Él existe en nuestra vida, en nuestro corazón, y que dirige nuestras vidas. Es muy bonito hablar de la fe. Pero también existe el otro lado, que es lo contrario de la fe, que es la incredulidad. Y la incredulidad también tiene efectos, ¿verdad?, sobre los corazones y sobre las personas a nuestro alrededor. Así que lo que la palabra de Dios nos dice es muy importante también para que nos ayude a seguir adelante en el camino del Señor. La fe se define, amados hermanos, como la confianza, como la seguridad y como el creer que Dios es y que lo que Dios dice se cumple, ¿verdad? Ustedes pueden leer allí en Hebreos capítulo 11, versículo 1, que también nos da la definición de lo que es la fe, ¿verdad? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y bajándolo al piso, ¿verdad? Como dicen por allí, aterrizándolo en términos cristianos, ¿verdad? Pues lo que quiere decir es que la fe significa que nosotros creemos que Dios existe, que Dios es, pero que también lo que Dios dice se cumple, ¿verdad? Eso es lo que es la fe. Y esta confianza, amados hermanos, este creer en que Dios es y que Dios existe, nos permite a nosotros permanecer o permite que el gozo y la paz de Dios permanezcan en nuestro corazón siempre. Nosotros somos, amados hermanos, seres humanos. Y como seres humanos, estamos sujetos a todo lo que sucede en esta vida, ¿verdad? ¿Por qué estamos usando cubrebocas ahorita? Porque tenemos que cuidarnos, porque estamos sujetos, ¿verdad?, a lo que sucede en esta vida. Pero estamos nosotros haciendo lo que nos corresponde hacer y confiando en el Señor, ¿verdad?, de que Él cumpla su voluntad en nosotros. Y sabemos que la voluntad de Dios se cumple siempre, ¿verdad? Gracias a Dios. Nosotros ponemos nuestros deseos en las manos de Dios, ponemos nuestros anhelos en las manos de Dios, pero siempre tomamos ejemplo del Señor Jesucristo cuando Él dice: Señor, me duele mucho, estoy angustiado, ¿verdad? Él decía en su oración, estoy atemorizado, ¿verdad? Así dice la palabra del Señor, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en medio de esa incertidumbre, en medio de esa angustia, ¿verdad?, nunca se apartó del Señor ni su gozo ni su paz, ¿verdad? El Señor Dios envió un ángel para estar allí con el Señor, ¿verdad?, dándole fortaleza en todo momento. Gracias a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia nos dice, amados hermanos, en Hebreos capítulo 11 precisamente, que por esa confianza, por esa fe, por ese creer que Dios es y que Dios existe, vean ustedes, Noé dice, con temor preparó el arca y por esa fe, ¿verdad?, su familia se salvó, por confiar, por creer en que Dios le había dicho que construyera un arca cuando
ni siquiera llovía, cuando ni siquiera se conocía lo que era la lluvia, ¿verdad? Y obviamente estaban en un lugar desértico, en donde no existía el mar, ni muy cerca, ni estaba muy lejos el mar. Así que a veces son muchas los inconvenientes que nosotros podemos ver, ¿verdad? En todo aquello que Dios nos dice que hagamos, ¿verdad? Pero que Dios, que conoce todas las cosas, ¿verdad? Nos dice que van a suceder. Y bueno, lo que a nosotros nos toca, pues dice el Señor, es creer, ¿verdad? Y confiar en que lo que Dios dice se cumple. Bendito sea el nombre del Señor. Gracias a Dios, amados hermanos. Hebreos 11, en su capítulo 11, versículo 6, nos dice que a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Es decir, a Dios le gusta que confiemos en Él. Y para ser amigos de Dios, hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad, ¿verdad? Es el versículo 6 del capítulo 11 de Hebreos, ¿verdad? Y es en otra versión, por eso se hace un poquito diferente, ¿verdad? El escucharlo así, porque estamos acostumbrados a la Reina Valera. Pero esto es lo que nos dice la palabra del Señor, cuando también lo vemos en otras versiones que nos dan un poquito más de luz acerca de lo que significa creer en el Señor. Ahora, amados hermanos, lo contrario de la fe es la incredulidad. La incredulidad significa, ¿verdad?, el no creer en Jesús, el no creer, el no tener seguridad en Dios, y el no creer que lo que Dios dice se cumple, ¿verdad? No creen. Por eso, pues la gente actúa de manera contraria a lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Y el ejemplo que siempre la palabra de Dios nos da, ¿verdad?, es que como cristianos, como hijos de Dios, como personas que hemos aprendido del Señor a través de su palabra, es que siempre estemos listos, que siempre estemos atentos, ¿verdad? Porque el Señor puede venir en cualquier momento, que nadie sabe cuándo va a venir, y que las señales que se han estado presentando anuncian su venida, pero no dicen cuándo va a venir. Por lo tanto, se nos dice que debemos estar siempre atentos, que debemos estar siempre sobrios, que debemos estar siempre preparados, ¿verdad? Para que cuando el Señor venga y pues tal vez estemos vivos, pues nos encuentre bien delante de Dios, ¿verdad? Esto significa creer. El que signifique no creer, pues tiene que ver con el vivir de manera descuidada en este sentido, ¿verdad? El no hacer las cosas, el no vivir de la manera que a Dios le agrada. Así que esto es la incredulidad. No solamente es decir, una persona que diga yo no creo en Dios, ¿verdad? Como nos dice el salmista, hay personas que dicen yo no creo en Dios, pero no se trata solamente de decirlo, sino que una persona que vive de manera contraria a lo que la palabra de Dios enseña, automáticamente toma el título de incrédulo. Por eso el Señor le dice a Tomás en San Juan 2:27, le dice, no seas incrédulo, sino creyente, ¿verdad? Sino creyente en lo que Dios dice, en que lo que Dios dice se cumple, porque el Señor les dijo que iba a resucitar, y los discípulos, sus compañeros, le dijeron que habían visto al Señor y que el Señor se les había aparecido y que habían platicado con ellos, ¿verdad? Y él no creía, ¿verdad? Y ese dicho todavía está hasta nuestros días, ¿verdad? Como dice Santo Tomás, dicen algunos, ¿verdad? Hasta no ver, no creer. Pero el Señor Jesucristo tuvo misericordia, hermanos, y pues también estuvo con él y le decía, ¿verdad? Mete tus dedos aquí en los hoyos, ¿verdad? De las manos y toca el costado. Y Tomás también, pues agradecido con el Señor por esa bondad del Señor Jesucristo que siempre tiene para con nosotros, pues no tuvo más remedio y lo hizo con el corazón y le dijo, Señor, yo creo, ¿verdad? Y bueno, las palabras del Señor Jesús son para todos nosotros. No seas incrédulo, sino creyente, ¿verdad? Ese es un llamado de amor, un llamado que el Señor nos hace a todos para que nosotros podamos gozar de las bendiciones del Señor, porque Él es bueno, amados hermanos.
y con todo aquel que le honra, con todo aquel que le busca, con todo aquel que cree en Él, ¿verdad? En sus promesas, en lo que Él dice, el Señor siempre ha sido bueno. Les voy a recordar algunas de las situaciones que el Señor nos dice, que estemos atentos y que Él ha prometido estar con nosotros siempre. Por ejemplo, Él dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él ha prometido esto, Él está con nosotros. Así que cada día, en cualquier situación, Él está con nosotros, amados hermanos. Y como dice Salmo 27, ¿verdad? Que Él es nuestra fortaleza, porque Él está con nosotros siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Jeremías 33:3, ¿verdad? El teléfono de Dios, dicen algunos. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, ¿verdad? Tenemos que clamar a Dios y tenemos que buscar a Dios porque en nuestro diario vivir siempre necesitamos de Él, ¿verdad? En cualquier situación personal, situación familiar, situación económica, situación laboral, en cualquier situación siempre necesitamos de Dios. Y Él dice, clama a mí y yo te responderé. Es una promesa de Dios. Amados hermanos, el Señor dice, mas buscad primeramente, yo sé que ustedes saben todos estos textos hermosos, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad? Veo que algunos están anotando, les voy a dar los textos, ¿verdad? Cité San Mateo 28:20, también cité Jeremías 33:3 y luego Mateo 6:33, ¿verdad? Gracias a Dios. Primero de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, dice, de toda maldad. Así que la promesa de Dios es que Él está con nosotros, ¿verdad? Aludiendo a la primera promesa del Señor, para que si nosotros le buscamos en oración, para que si nosotros reconocemos que de alguna manera, en algún momento hemos fallado, el Señor está con nosotros, amados hermanos, para escuchar nuestra oración. Ustedes saben, amados hermanos, que la palabra de Dios nos enseña que Dios escucha solamente dos tipos de oración. Todos oramos, todos clamamos a Dios, pero las oraciones de los seres humanos se engloban solamente en dos grupos. Las oraciones de los creyentes, las oraciones de los que ya le han entregado su corazón al Señor, las oraciones de aquellos que le han pedido perdón al Señor y que están esforzándose en caminar con el Señor escucha sus oraciones. Bendito sea el nombre del Señor. El otro grupo son de los incrédulos, y la oración que Dios escucha de los incrédulos es, Señor, perdóname. Señor, he fallado, he pecado contra ti, te entrego mi corazón. Es la única oración que Dios escucha para que estas personas pasen al grupo de los creyentes y entonces sus oraciones puedan ser escuchadas continuamente. Pero la palabra de Dios nos dice que en su amor y en su misericordia Dios envía su sol sobre malos y buenos, envía su lluvia sobre justos e injustos, para que todas las personas tengan la bendición general de Dios. Pero las bendiciones, amados hermanos, que nada les faltará a los que teman a Dios, son para los creyentes. Porque la presencia de Dios, del Padre nuestro, amados hermanos, es para los que creen en Jesús. Por eso es muy importante, amados hermanos, que nosotros permanezcamos siempre en el grupo de aquellos a los cuales las oraciones de Dios escuchan. Gloria a Dios. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel, amados hermanos, porque Él lo ha prometido, perdonarnos. Él es fiel, Él es justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos, dice, de toda maldad. Bendito sea el nombre del Señor. Filipenses 4:9. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, dice, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, ¿verdad? Y gracias a Dios, ¿verdad? El Salmo 27 es uno de mis favoritos, ¿verdad? ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Porque si algo nos falta, amados hermanos, si nos falta fortaleza, si nos falta amor, si nos falta consuelo, si nos falta economía, si nos falta trabajo, amados hermanos, acudimos al Señor y Él siempre verá con nosotros, siempre, porque Él lo ha prometido. Él dice aquí en Filipenses 4:19, mi Dios, dice, suplirá
todo lo que os falta conforme a sus riquezas. Él es el dueño de todo, ¿verdad? Así que si algo necesitamos, amados hermanos, Dios siempre suplirá. Bendito sea el nombre del Señor. Y la última que tengo aquí, porque hay muchísimas promesas en la palabra del Señor, es: venid a mí, dice, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Así que bendito sea el nombre del Señor, amados hermanos. Venimos al Señor y nunca saldremos vacíos. Venimos y vaciamos nuestro corazón delante de Dios y salimos llenos de su presencia, siempre fortalecidos, siempre, amados hermanos. Solamente Dios sabe, ¿verdad? Y usted, ¿cuántas veces o cuántas oraciones o cuántas lágrimas pudieron haber sido derramadas en ese lugar que usted tiene señalado para la oración, ¿verdad? ¿Cuáles han sido sus palabras delante de Dios? Y también usted sabe cuánta fuerza, cuánta fortaleza ha recibido usted de parte de Dios en todos los momentos en que lo ha necesitado, ¿verdad? Venid a mí, dice el Señor, porque Él en su palabra es fiel para cumplir todas las promesas. Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, esto es lo que el Señor Jesús nos dice a través de su palabra. Y Él siempre dice, tiene pensamientos de bien para nosotros, nunca tiene pensamientos de mal para nosotros, ¿verdad? Porque Él desea nuestro bien, amados hermanos. Pero lo que Él dice lo cumple, porque esto es su palabra, ¿verdad? Él es fiel, Él es verdadero. De hecho, en Apocalipsis dice, y tiene un título en su frente que dice, fiel y verdadero. Bendito sea el nombre del Señor. El problema no es ese, amados hermanos. El problema es si las personas creemos a lo que Jesús dice. Si creemos que Él existe, si creemos que Él está con nosotros, si creemos que Él fortalece nuestra vida y podemos permanecer, ¿verdad? En todo momento con ese gozo y con esa paz que solamente Dios da. Por eso existen los dos extremos, la fe y la incredulidad. La fe tiene efectos, amados hermanos. Cuando usted le habla a sus hijos, cuando usted le habla a su familia de creer en Dios, de esperar en Dios, de confiar en Dios, ¿verdad? Aunque se vea todo muy negro, amados hermanos, esas palabras poderosas que están soportadas por Dios, ¿verdad? Llegan al corazón de su familia, llegan al corazón de aquellas personas a las cuales ustedes les están hablando, y ellos también se fortalecen en el Señor. Pero cuando hay palabras de incredulidad, ¿verdad? Palabras de no creer, palabras de quitarle el crédito a lo que Dios dice, palabras de no tomar en cuenta lo que Dios dice, amados hermanos, esa incredulidad, ¿verdad? Ese desasosiego, ¿verdad? No solamente permanece en los corazones, sino se hace más fuerte, ¿verdad? Y aleja a las personas de Dios. Tanto la fe como la incredulidad tienen efectos en la vida de las personas. Por eso el Señor Jesucristo, amados hermanos, en San Juan capítulo 20, versículo 29, Él nos dice, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bienaventurados los que no vieron y creyeron, ¿verdad? Lo único que necesitamos nosotros es poder creer lo que la palabra de Dios nos dice y decirle, Señor, aquí está mi corazón, por favor, ayúdame. Dios conoce, amados hermanos, todas nuestras debilidades, conoce todas nuestras dudas, conoce todas nuestras inquietudes, y Él dice, tráiganlas a mí, ¿verdad? El Señor nunca nos va a rechazar, siempre nos va a ayudar, siempre nos va a aceptar y nos va a ayudar en todo momento. Por eso, lo único que necesitamos decir, amados hermanos, delante de la presencia de Dios son dos cosas. Filipenses 4:13 nos enseña, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Podemos decir eso, amados hermanos, ahorita? Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bendito sea el nombre del Señor. Y la segunda cosa que nos enseña la palabra de Dios con respecto a este punto está en Hechos 8:37. El etíope dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Podemos decir eso? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, el Señor está con nosotros. El Señor nos ayuda, el Señor nos fortalece, el Señor nos guía.
El Señor siempre nos permite el poder permanecer con su gozo y con su paz. Traigámosle todo lo que hay en nuestro corazón. No nos quedemos con nada. La palabra de Dios nos dice que el secreto de estar tranquilos es confiar en Dios, traerle nuestra carga, ¿verdad? Que no le hagamos como aquella persona que vino al altar a orar, ¿verdad? Trajo su carga, ¿verdad? Y la puso ahí en el altar y se dijo: Señor, te entrego mi carga, te entrego mis problemas, te entrego mis dificultades, ¿verdad? Y cuando se levanta, vuelve a agarrar su bolsa y se la vuelve a llevar, ¿verdad? No, que no seamos así, sino que realmente quitemos esa carga, la depositemos en las manos de Dios, porque eso significa creer. Si volvemos a agarrar nuestra carga, amados hermanos, es porque no estamos creyendo en Dios. Él dijo: tráiganmela, déjenmela, yo me hago cargo, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. Hablemos un poquito de la incredulidad. La incredulidad, amados hermanos, causa temor. Y podemos ver que desde el principio es lo contrario a lo que Dios nos enseña. Porque la Biblia dice que el amor echa fuera el temor. El amor de Dios echa fuera el temor. Por eso está la paz y el gozo de Dios. En esta lectura que hicimos, amados hermanos, en Números, capítulo número 13, ¿verdad? Hemos visto, amados hermanos, cómo Dios le dijo a los israelitas que la tierra que Dios les iba a dar estaba enfrente de ellos. Tenían que irla a reconocer, tenían que ir a darse cuenta de cómo era esa tierra, para que vieran que Dios los había llevado a una tierra, bueno, a la tierra que les había prometido. Ahí dice: una tierra que fluye leche y miel, dando a conocer o dando a decir que es una tierra fructífera, que es una tierra buena para trabajar y que da buenos frutos, ¿verdad? Es una buena tierra para vivir. Pero ellos, amados hermanos, tenían que ir a reconocer, tenían que ir a darse cuenta cómo eran las personas, ¿verdad? Si eran personas amables o eran personas violentas, ¿verdad? Tenían que ver si las ciudades por las que iban a pasar eran aldeas, ¿verdad? Si la gente vivía en tiendas o si vivían en ciudades fortificadas, porque todo eso quiere decir, amados hermanos, que eran gente pacífica o eran gente de guerra, ¿verdad? Y tenían que darse cuenta de todas las cosas. Y entonces los israelitas fueron 12 personas, una persona de cada tribu, 12 príncipes, eran príncipes, y fueron y reconocieron la tierra, ¿verdad? Y cuando vinieron, ¿verdad? Eran 12, 10 de ellos empezaron a hablar y a decir, ¿verdad? Que la tierra era buena, pero que allí vivían los hijos de Anac, que allí había gente que tragaba a sus moradores, ¿verdad? Porque eran personas de alta estatura, que eran gigantes, que eran hombres de guerra, y que las ciudades eran fortificadas y que no iban a poder nunca conquistarlos, ¿verdad? Y todas estas palabras que empezaron a hacer mella en el corazón del pueblo, hicieron que el pueblo llorara, hicieron que el pueblo gimiera, hicieron que el pueblo se enojara, y empezaron otra vez, como muchas veces lo habían hecho, a rebelarse en contra de Dios y en contra de Moisés. Y quisieron buscar una persona para que los regresara a Egipto. Ya estaban a la entrada de Canaán, solamente había que cruzar el río Jordán. Pero no solamente eso, sino que también se juntaron todos para apedrear a Moisés y a Aarón. ¿Qué puede llevar a una persona a actuar de esta manera? Aparentemente, en muchas ocasiones, amados hermanos, el pueblo iba bien. En muchas ocasiones ellos dijeron: hemos pecado, le hemos fallado a Dios. Le pidieron a Moisés: habla con Dios, por favor, dile que nos perdone, porque hemos pecado, hemos fallado otra vez. Y Moisés hablaba con Dios y Dios los perdonaba, ¿verdad? Y otra vez el pueblo empezaba a caminar bien con Dios, pero al rato otra vez y otra vez. ¿Qué es lo que provoca este comportamiento, amados hermanos, en los seres humanos? Porque no es que ellos, como vivieron hace muchos años, eran diferentes a nosotros. No, el ser humano es el ser humano.
Y los pensamientos del ser humano son los mismos. La Biblia está escrita para todos los seres humanos en todas las edades, porque todos somos iguales. La incredulidad, amados hermanos, la incredulidad. No importa qué tantos milagros y qué tan portentosos milagros haya hecho el Señor a lo largo de toda su travesía. Milagros impresionantes. Imagínense ustedes que una nube vaya, ¿verdad?, siempre arriba, moviéndose a la par, ¿verdad? O más bien el pueblo moviéndose a la par de la nube. En la noche una columna de fuego, ¿verdad? Siempre, todos los días teniendo maná, ¿verdad? Milagros tan grandes como Dios les envió codornices por la incredulidad también, pero Dios les envió codornices, y decía allí, amados hermanos, que el grueso de las codornices se levantaba 4, no recuerdo si 4 o 5 codos del suelo, amados hermanos, tan lleno estaba, y kilómetros, a varios kilómetros después del campamento. O sea, no les alcanzaba les alcanzaba para mucho y para más, ¿verdad? ¿Qué puede provocar tanto esto al corazón de Dios? La incredulidad, amados hermanos, ¿verdad? Se quejaron porque no tenían agua, se quejaron porque no tenían carne, se quejaron porque no tenían, pues muchas cosas. Y sin embargo Dios, ¿verdad?, tan bueno. Su vestido nunca ¿qué? ¿Perdón? Se desgastó, nunca se desgastó. Su calzado, nosotros tenemos que estar comprando calzado, tenemos que estar comprando ropa, ¿verdad? Porque ya no nos gusta, que porque ya pasó de moda y todo, pero a veces porque ya están viejitos, ¿verdad? Y vamos y compramos. Pero bendito sea el nombre del Señor. A ellos estuvieron 40 años en el desierto, amados hermanos, y nunca se les desgastó. Bendito sea Dios. Es muy bueno, amados hermanos, y es muy misericordioso, porque Él conoce el corazón del ser humano. Por eso nos da todas estas promesas. Vengan a mí, acérquense a mí, yo les voy a ayudar, voy a estar con ustedes. Nos va a hacer, ¿verdad?, entender, nos va a hacer recapacitar, nos va a ayudar para que no caigamos en todo esto que está escrito, que la Biblia nos enseña también, que está escrito para que nosotros aprendamos. Amados hermanos, la incredulidad hace mucho daño a las personas a nuestro alrededor. El informe de estas 10 personas, digo 10 porque también estuvieron con ellos 2 personas que ustedes conocen, Josué, ¿verdad?, y Caleb, 2 personas que fueron de estos 12 príncipes de Israel, pero ellos sí creyeron en Dios, ¿verdad? Pero su voz no se levantó, se quiso levantar entre toda la multitud, pero la multitud era tanta, ¿verdad?, que su voz no fue escuchada, ¿verdad? Ellos decían, vamos, Dios la ha puesto en nuestras manos y nosotros vamos a poder más que ellos y los vamos a conquistar. Amados hermanos, la multitud ya había sido dañada. El pueblo ya había sido dañado por las voces de incredulidad. Esto, amados hermanos, nos debe dar mucho temor. Cuando nosotros hablamos mal, la Biblia nos enseña que no murmuremos, que no hablemos, que no digamos cosas incorrectas, ¿verdad? Hay un texto que dice por allí, las malas costumbres, las malas palabras corrompen las malas costumbres, ¿verdad? Y hay otro que dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, ¿verdad? Sino solamente la que sea necesaria para la buena edificación de los oyentes. Porque Dios sabe, amados hermanos, si nos quiere enseñar el daño tan grande que hacen palabras incorrectas en oídos de las personas que posiblemente no tengan la madurez para decir, esto no proviene de Dios. Y de esa manera, amados hermanos, pueden ser dañados nuestros hijos cuando nosotros estamos alrededor de la mesa platicando cosas que no debemos hablar y que ellos no deben de escuchar. O nuestros hermanos en Cristo, ¿verdad?, que les compartimos o les decimos algo que tal vez nosotros tengamos en el corazón y que no tienen por qué escucharlo o no tienen por qué también saberlo. Y lo que no se debe de decir y lo que no se debe de hablar, ¿verdad?, se esparce, ¿verdad? Y de repente un rumor, ¿verdad?, que era solamente entre 2 personas, de repente ya está en toda la iglesia. Porque la incredulidad, es decir,
el no creer que Dios es y el no creer que lo que Dios dice se cumple, ¿verdad? Porque Dios dice que si yo miento, que si yo murmuro, que si yo hablo mal de las personas, el Señor dice que yo no voy a entrar a la patria celestial. Entonces, ¿por qué lo hago? ¿Verdad? Porque no creo, por incredulidad. Pero la palabra de Dios nos dice que el reporte de estas 10 personas, ¿verdad?, levantó a la multitud del pueblo de Israel, y las 2 personas que sí creyeron en Dios y que alzaron también su voz no fue oída. No fue oída, amados hermanos. Por eso la incredulidad hace mucho daño a las personas a nuestro alrededor. Cuando el pueblo escuchó el informe, dice, su corazón desmayó, porque solo escucharon palabras de incredulidad, no escucharon palabras de fe. La incredulidad, amados hermanos, hace que los problemas parezcan más grandes que Dios. ¿Habrá algún problema más grande que Dios? ¿Será eso? ¿Será posible? Que por muy grande que parezca el problema, ¿será que ese problema será más grande que Dios? ¿Usted ha tenido problemas serios, problemas grandes? Yo sé que sí. ¿Ese problema era o es más grande que Dios? No lo es. Pero la situación de nuestro corazón o la situación de los corazones a nuestro alrededor, ¿verdad? Puede ser que sí, ¿verdad? El corazón sea así. Por eso a veces tenemos que tener cuidado también con los consejos que damos o con los consejos que nos dan, ¿verdad? ¿Qué hago en esta situación, verdad? Alguien decía, ¿qué hago con mi marido? Pues déjalo, ¿verdad? Yo recuerdo siempre esto, cuando mi esposa y yo éramos novios. Tuvimos un problemita por ahí, ¿verdad? Como todos los novios. Y yo tomé consejo con un líder de la iglesia. Y él me dijo, déjala, hay muchas más, ¿para qué te quiebras la cabeza? ¿Verdad? Ese fue su consejo. Amados hermanos, tenemos que tener cuidado con los consejos, aunque de la persona que venga, no es palabra de Dios, tiene que venir de Dios, y tenemos que escoger a las personas que tengan un corazón de Dios para que nosotros podamos escuchar esas palabras, ¿verdad? Por eso, los problemas, la incredulidad, amados hermanos, puede hacer que los problemas parezcan ser más grandes que Dios, y no es así. Debemos de tener cuidado. El pueblo dijo, estas 10 personas, ¿verdad? Dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros, cuando Dios ya les había dicho, yo se los voy a entregar y ustedes los van a conquistar, ¿verdad? Bendito sea el nombre del Señor. La incredulidad, amados hermanos, hace que se inventen cosas que no existen. Cuando una persona no cree en lo que Dios dice, ¿verdad?, inventa cosas. Y no solamente eso, sino que busca que los demás crean lo que él cree, ¿verdad? Por eso la palabra de Dios nos dice que estas personas dijeron, la tierra por donde pasamos es tierra que traga a sus moradores, ¿verdad? Ellos ya se imaginaban que solamente con entrar a esa tierra, ¿verdad?, iban a perecer. Y ni siquiera se acordaron cuando una persona que se llamaba Coré se rebeló, ¿verdad?, contra Moisés. Y Dios abrió la tierra y se los tragó a todos ellos, ¿verdad? Allí no tomaron en cuenta eso. Y esto, amados hermanos, me hace recordar que muchas veces, ¿verdad?, omitimos lo que la palabra de Dios dice, ¿verdad?, para resaltar lo que nosotros queremos decir. Y es muy peligroso, amados hermanos. Es muy peligroso porque con nuestras palabras de fe o con nuestras palabras de incredulidad, amados hermanos, podemos afectar el corazón, podemos ayudar al corazón o podemos afectar el corazón de alguna persona. La incredulidad puede hacer que otras personas dejen de creer en Dios. Esto es lo más peligroso. Porque el Señor dice, no puedo permitir que nadie sea de tropiezo para otra persona. El reporte de estas 10 personas dice, cuando estas personas dijeron su informe, todo el pueblo de Israel dio voces, lloró, se quejó, gritó, buscaron a una persona para que los regresara a Egipto, dice, y hablaron de apedrear a Moisés y a Aarón.
Todo eso hicieron. Imagínense una gran multitud. Eran millones de personas, amados hermanos. De Egipto salieron 650,000 varones, y más mujeres y más niños. Por lo menos salieron, 2 millones de personas. He leído por ahí que otros calculan más de 3 millones de personas al salir de Egipto. Ahorita ya pasaron 40 años y ya murieron todos en el desierto, todos los que eran de 20 años para arriba, ¿verdad? Por esta razón, ¿verdad? Regresaron al desierto y murieron durante 40 años, ¿verdad? Anduvieron en el desierto y murieron todos los de 20 años para arriba, ¿verdad? Pero ¿cuántas personas habían ya? Y todas, dice, gritaban y todas lloraban, pensando que ya estaban totalmente derrotados. Amados hermanos, los efectos de la incredulidad son desastrosos, porque no solamente nosotros somos afectados, no solamente nosotros nos afectamos a nosotros mismos, porque nosotros dejamos de creer en Dios y nos alejamos de Dios, sino que además afectamos la vida espiritual, la vida emocional, ¿verdad? Afectamos la relación de Dios, de las personas con Dios. Por eso, amados hermanos, el Señor Jesucristo dice: bienaventurados los que no vieron y creyeron, los que entregan su corazón al Señor con humildad, los que dicen: sí, Señor, ayúdame, aquí está mi corazón, perdóname, Señor, porque tú sabes todo lo que yo he hecho, tú sabes, Señor, todo lo que yo he dicho, y a pesar de conocer tu palabra, Señor, lo sigo haciendo. Así somos los seres humanos, pero Dios es bueno, y así como ayudó a todas estas personas en el desierto para darles de comer y para darles su agua, y para que no les se deteriorara su vestimenta ni su calzado, así Dios, amados hermanos, con nosotros nunca nos va a dejar. Aunque seamos infieles, dice el Señor, Él permanece fiel. El que Dios esté con nosotros, el que Dios nos ayude, el que Dios nos provea, el que Dios sea con nosotros, amados hermanos, no quiere decir que seamos personas que crean en Dios. Nosotros somos las personas que debemos determinar si estamos creyendo en Dios o no. Que Dios nos bendiga, amados hermanos. Que Dios nos permita poder analizar nuestra vida a la luz de la palabra del Señor, porque los tiempos que estamos viviendo así lo requieren.